Cada vez que tienes la oportunidad de marcar la diferencia en este mundo y no lo haces, estás perdiendo el tiempo en la tierra. Un 18 de agosto de 1934 nace en un humilde barrio de Carolina, Puerto Rico, Roberto Enrique Clemente Walker. Esa alma pura que a los 38 años se convertiría en héroe inmortal, no solamente por su guante y por su bate, sino por su gran corazón. Literalmente entregó su vida haciendo lo que más le gustaba, que era precisamente ayudar a los más necesitados. Acompáñenos hoy brevemente a rendir un breve pero sentido homenaje a ese gran hombre, quien fuera o serás por siempre el cometa de Carolina. Desde niño, Roberto Clemente demostró que tenía fuego en el alma. Se destacó en múltiples deportes, atletismo, lanzamiento, carreras, pero el béisbol robó su corazón. Jugaba con pasión en las calles y campos de Carolina, mostrando la potencia de su brazo y un bate que hablaba por sí solo. Bajo el sol del Caribe se comenzaba a escribir la leyenda. A los 18 años, Roberto Clemente firmó con los Cangrejeros de Santurce, equipo de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, por lo que su talento no tardó en brillar durante las temporadas invernales, llamando la atención en la tierra del tío Sam. En 1954, los Dodgers de Brooklyn se hicieron con su firma y lo enviaron a su filial en Montreal. Y aquí te pregunto, Abraham, ¿fue destino o alguna jugada maestra mediante el draft de la regla 5 que los Piratas de Pittsburgh lo seleccionaron? Es así entonces, José, como un 17 de abril de 1955 debuta en Grandes Ligas Roberto Clemente y se empieza a escribir su extraordinaria historia. Ahora, tú me preguntabas antes de cómo es eso de la regla número 5 del draft. ¿Qué pasaba en aquel tiempo? Bueno, la regla número 5 del draft ha cambiado en el tiempo, pero para el año 1953, 55, 54, que fue cuando Roberto incursionó en el béisbol, todo equipo que firmara un jugador por más de $6,000, y Roberto Clemente fue firmado por $10,000 por los Dodgers de Brooklyn, debían mantenerlo en el roster al menos por 2 años, en el roster de Liga Grande, quiero decir. Como los Dodgers no lo hicieron así, sino que lo bajaron a AAA con los Royals de Montreal, estaban expuestos a que cualquier equipo se los llevara. Fue así como, estando en ese equipo y habiendo jugado más de 80 partidos, porque vale decir que se cuenta que lo escondían, es decir, no lo alineaban todos los días, sino lo alineaban de vez en cuando para que no lo vieran mucho. Pero ¿qué pasaba? En los Piratas de Pittsburgh, adivina quién era el gerente general. Ese mismo. Branch Rickey había tenido unos temas con la gerencia o con los dueños de los Dodgers de Brooklyn, y ahora era el general manager de los Piratas de Pittsburgh. Branch Rickey decide hacerle una jugada a su ex equipo y decide quitarle a Roberto Clemente y llevárselo a los Piratas, justamente. Él tenía ciertas dudas. Él decía, bueno, Clemente corre, pero no sabe correr tan bien. Yo no creo que esté suficientemente maduro y yo le doy unos 5 o 6 años para que él madure. Bueno, imagínate la visión que tuvo este hombre, ¿no? Que no solamente había firmado antes a Jackie Robinson. Roberto Clemente, en su primer año, el año de novato, batea un poco más de 250. En el segundo sí batea 311. Luego tuvo años discretos. Pero del 60 en adelante, y cumpliéndose su premonición, fue cuando Roberto Clemente explota como el gran pelotero que es. De hecho, nunca bajó de los 312 de averaje, a excepción del año 1968, cuando batea 298, si la memoria no me falla.
O sea, fue ahí cuando se empezó a formar el gran pelotero precisamente y a no bajar más la guardia. E incluso tuvo un año de 29 cuadrangulares. O sea que Clemente también tenía poder, tenía algo de velocidad, lo que quiere decir que Abraham Rickey definitivamente no se equivocó en su apreciación. Ahora, hablé ahora de cómo fue esa trayectoria, qué fue lo que hizo Clemente, cuáles fueron sus logros, cuáles fueron las estadísticas que nos dejó para la historia. En cada jugada, Roberto Clemente demostraba que no solo pertenecía a las grandes ligas, estaba destinado a transformarlas. Durante 18 temporadas con los Piratas de Pittsburgh, construyó una carrera digna de los más grandes, un promedio de bateo de 317, 3,000 imparables, el hit 3000, un doble que conecta el 30 de septiembre de 1972, convirtiéndose en el primer latino en lograrlo. Hace el wind-up, ahí va, aparece el left center, como él lo quería, limpio completamente. Entregó al segundo lanzamiento del club de John Butler. Es de locura el público aquí en el Phil River Stadium, señores. Más de 1,300 carreras impulsadas, 12 guantes de oro consecutivos desde 1961, 15 juegos de estrellas, solo 1,230 ponches en su carrera y 166 triples para un promedio de 9 triples por temporada. Fue el jugador más valioso de la Liga Nacional en 1966, campeón de la Serie Mundial en 1960 y nuevamente en 1971, donde además fue el MVP. Y lo más impactante, todo lo hizo con una humildad y entrega ejemplares. Haciendo énfasis en la Serie Mundial de 1971, donde fue toda de Clemente, a pesar de haber comenzado con 2 derrotas, dejó promedio de 414 producto de 12 hits en 29 turnos, 2 home run en los juegos 6 y 7, un triple en el juego 6 y 2 dobles con 4 impulsadas y 3 anotadas. Y aunque los Piratas perdieron, el tiro que realiza el home play casi sin impulso luego del batazo de Don Buford es lo que más se recuerda de ese juego número 6. Culminada la hazaña de ganar la Serie Mundial, sus primeras palabras fueron de agradecimiento y bendiciones para su familia. So this is for my mother and father in Spanish. En el día más grande de mi vida, para los nenes, la bendición mía y que mis padres me echen mi bendición en Puerto Rico. Para Roberto Clemente, cada estadística llevaba el peso de un compromiso: representar a su gente con honor, dejar en alto a Puerto Rico y demostrar que el talento latino tenía un lugar legítimo en el deporte más grande de América. Fíjate, José, que esa Serie Mundial del 71, a la cual te referiste, fue contra los Orioles de Baltimore. Y miren nada más quién estaba en ese line-up. Bueno, empiezo por la rotación. La rotación contaba con nombres como Dave McNally, imagínate tú, Mike Cuellar, Jim Palmer. Una cosa impresionante, cómo se le ganaba a ese equipo. Mira ahora partes de los peloteros que conformaban el line-up. Bruce Robinson, Frank Robinson, Marvin Langer, Davey Johnson, Don Baylor. Imagínate tú, o sea, no fue cualquier cosa ganarle a los Orioles de Baltimore del 71, que en ese momento eran prácticamente como una dinastía en la Liga Americana. O sea, tenía un super equipo, realmente. Más allá del béisbol, era un hombre que también lo trascendió. Era un luchador contra el racismo. Era un luchador, digamos, por los derechos civiles, no solamente de los latinos, sino de los negros también. Y porque él era ambos, era latino y era negro. Y era un luchador también, digamos, por conseguir ese lugar o abrir esa puerta para el jugador latino en las grandes ligas. Entonces, por eso se dice que es un tipo que fue como Jackie Robinson, alguien que trascendía las barreras del béisbol e incluso del deporte. Ahora, dicho eso, José, a ti que te gusta mucho
lo que es la parte de la historia y todo esto, ¿cuál fue el legado que nos dejó Roberto Clemente, tanto dentro como fuera del campo? Más allá de los 3.000 hits y los lanzamientos perfectos, Roberto Clemente fue un ser humano extraordinario. Era un hombre de acción. Llevaba no solo alimentos o ropa a comunidades marginadas en América Latina y el Caribe, sino también llevaba esperanza. Para Clemente, ser una superestrella significaba también ser un servidor. Su corazón era tan poderoso como su brazo derecho, y eso lo convirtió en leyenda, no solo deportiva, sino moral. El 31 de diciembre de 1972, mientras llevaba ayuda humanitaria a las víctimas de un terremoto en Nicaragua, el avión donde viajaba Roberto Clemente cayó al mar poco después del despegue. Tenía solo 38 años. Su cuerpo nunca fue hallado, pero su legado junto a él se haría inmortal. En 1973 fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, convirtiéndose en el primer latinoamericano en alcanzar ese honor. Los Piratas retiraron su número 21. Major League Baseball instituyó el premio Roberto Clemente, que reconoce a los jugadores que, como él, combinan excelencia deportiva con un corazón generoso. Este galardón, que comenzó llamándose el Premio del Comisionado, se estableció en 1971, pero en 1973, luego de la muerte de El Cometa, cambia su nombre a Premio Roberto Clemente. Como dato curioso, en 1971, cuando aún era Premio del Comisionado, lo ganó Willie Mays, y en 1973, lo que viene a ser el primer premio Roberto Clemente, lo gana Al Kala'i. Entre los ganadores insignes se encuentran Willie Stargell, Pete Rose y Cal Ripken Jr. Entre los orgullosamente latinos están Rob Carew, Edgar Martínez, Albert Pujol, Carlos Beltrán y Carlos Carrasco. Los últimos en ganarlo fueron en el 2023 Aaron George y en el 2024 Salvador Pérez. El día de Roberto Clemente nos recuerda que hubo un hombre que jugó por amor, que vivió para servir y que dejó una huella imborrable en el alma del béisbol. Un cometa que brilla con luz propia y que cada 15 de septiembre ilumina los estadios de las grandes ligas. No quiero ser recordado como el mejor jugador. Quiero ser recordado como alguien que hizo un cambio en el mundo. Sin duda lo lograste, sin duda lo hiciste, y así te recordaremos por siempre, Roberto Enrique Clemente Walker Roximán.